Minería de datos. El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible. El término es un concepto de moda y es frecuentemente mal utilizado para referirse a cualquier forma de datos o gran escala o procesamiento de información, recolección, extracción, almacenamiento. El paso de minería de datos real podría identificar varios grupos en los datos que pueden ser utilizados para extraer patrones. La minería de datos surgió con la intención o el objetivo de ayudar o comprender una enorme cantidad de datos y que estos pudieron ser utilizados para extraer condiciones para contribuir con la mejora y el crecimiento de su empresa o de la empresa. Su principal finalidad es explorar mediante la utilización de distintas técnicas, al igual que su intención es aportar información valiosa a las empresas para así ayudarles. Este, ¿Qué más puede ser? Pues se va implementando varios modelos matemáticos con el conjunto de datos. Actualmente este tipo de trabajos se están realizando en seguridad de datos, se implementan varios modelos matemáticos con su conjunto. Es por ese motivo que la minería de datos es posible contribuir modelos y algoritmos que algoritmos que pueden predecir resultados específicos con una decisión para su mejora. Mm, Tiene una enorme importancia, ya que tiene una enorme importancia estratégica para su empresa, ya que le permite comprender de una manera más contextualizada y precisa los comportamientos de los consumidores. Es un concepto de moda y frecuentemente mal utilizado para referirse a cualquier forma de datos o gran escala de procesamiento de información. Su tarea principal de datos reales es el análisis automático, semiautomático de grandes cantidades de datos para extraer patrones interesantes, hasta ahora desconocidos como los grupos de registros de análisis cluster. Todo esto es un campo de la estadística y de la ciencia de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Eh, Su tarea principal en la minería de datos es realizar el análisis automático de grandes cantidades de drones para extraer patrones y que hasta ahora no son conocidos. El descubrimiento de conocimiento es la base de la minería de datos. Ese proceso de descubrir conocimiento, que se conoce comúnmente como KDD, o Knowledge Discovery Databases. Es un proceso bastante simple, está ilustrado en este gráfico, donde tenemos una entrada, tenemos un procesamiento y tenemos una salida. La entrada son datos, esos datos van a una etapa de preprocesamiento. En esa etapa de preprocesamiento tomamos esos datos, seleccionamos las características de esos datos que nos interesan, hacemos una reducción de dimensionalidad, que es donde decidimos cuáles atributos de cada entidad vamos a estar seleccionando. Digamos que uno de esos repositorios de datos es una base de datos relacional y que tenemos una tabla que tiene 40 campos. En ese paso de la reducción de dimensionalidad es donde yo voy a decidir cuáles de esos 40 campos yo voy a obtener para hacer entonces el análisis. Esa data puede estar normalizada o no, puede venir de distintas fuentes, puede venir datos en formato JSON, en formato de tablas, en formato XML, en formato de archivo de texto plano, y todo eso se une en lo que es un gran repositorio de datos. Entonces, luego de aplicar esas técnicas de preprocesamiento, viene la parte de la minería de datos, que es donde ya tenemos los datos filtrados y vamos a aplicar los algoritmos para obtener información. Esa información entonces va a una etapa de postprocesamiento
que es donde se generan visualizaciones, donde se puede filtrar ya de esa información y se pueden diseñar patrones de interpretación para que los interesados o stakeholders o las personas que van a hacer uso de esta información puedan visualizarlo de una manera más entendible, más clara, más sencilla.